Somos lo que vemos. Los entornos tecnológicos no son meros recipientes pasivos, sino procesos activos que reconfiguran a las personas que participan de ellos. Existen al menos 7 frases famosas o conceptos clave de Marshall McLuhan que cambiaron la manera de ver al mundo y particularmente a los medios de comunicación masiva. Por algo los tildaban de visionario. Pero antes sería interesante conocer al genio que está detrás de estas ideas. McLuhan nació en Edmonton, Canadá, en 1911. Sí, esa misma ciudad helada que 50 años después también sería cuna del famoso psicólogo Jordan Peterson. Pero volvamos a Marshall. En los años 60 era profesor universitario de literatura inglesa y retórica griega. Y en ese entorno empezó a investigar el impacto de los medios de comunicación en la gente. Y de entrada nomás acuñó la frase: los medios son extensiones del hombre. Claro, un medio de transporte, por ejemplo, son las extensiones de las piernas. La televisión, extensión de la vista. La radio del oído. Fácil. Pero la teoría se va volviendo cada vez más compleja e interesante. Tanto es así que círculos académicos, universidades, hasta gobiernos comenzaron a prestarle atención a este gurú que anticipaba el avance de la tecnología y cómo iba a influir en la sociedad. Es habitual que pensemos que los medios no son sino fuentes a través de las cuales recibimos información. Pero la concepción de McLuhan era que cualquier tecnología, o sea, todo medio, como ya dijimos, es una extensión de nuestro cuerpo, mente o ser. Los medios tecnológicos son entendidos como herramientas que extienden las habilidades humanas. Por ejemplo, la computadora sería en ese sentido una extensión de nuestro sistema nervioso central. McLuhan saltó a la fama en 1964 cuando publicó Entender a los medios de comunicación, un libro sin recursos publicitarios que se transformaría en bestseller y sería leído por gran parte de los estudiantes, por ejemplo, de universidades como la de Harvard. También motivaría a que lo convocaran a programas de televisión y demás. Particularmente llamó la atención del público al redefinir medios y mensajes. Hubo quien interpretó que lo que hacía era promover el fin de la cultura del libro para propiciar la era de la televisión. Pero en realidad lo que hacía era advertir sobre el poderoso potencial del nuevo medio. Se sabe que en su vida privada, McLuhan rechazaba la televisión. Incluso le pedía a su hijo que le impidiera verla a sus nietos. Él la llamaba el gigante tímido y trataba de advertir de los efectos que generaba en la población. El medio es el mensaje. El foco de estudio debe ser un medio en sí mismo, no el contenido que transporta. McLuhan señaló que un medio afecta a la sociedad en la que desarrolla un papel, no solo por el contenido que posee, sino también por las características del medio en sí. En realidad, el título del libro dice: el medio es el masaje, no mensaje. Al parecer, al principio fue un error de tipeo, pero McLuhan pidió que quedara así, como un juego de palabras. Este concepto es fundamental. Hasta antes de él, diríamos, el medio es el canal por el cual transmitimos los mensajes, no el mensaje en sí. Pero si te pones a fijar, imaginemos TikTok. El contenido, el mensaje, podrían ser los gatitos o las chicas que bailaban al principio, ver los videos que pusimos. Pero nosotros solemos abrir las redes sociales para ver qué hay, sin saber cuál va a ser el contenido. Y es más, este medio nos modifica como humanos porque, por ejemplo, la velocidad en la cual pasa un video tras otro en TikTok transforma al humano en un ser ansioso, o refleja que el humano es un ser ansioso,
que suele estar solo, aislado, porque son videos que se ven de manera individual, que no mantiene mucho contacto con el resto de los humanos. Es decir, el medio en sí es un mensaje. Quizás lo puedas entender mejor a partir de la teoría que McLuhan elabora acerca de la evolución de la comunicación humana. 1. El estado tribal. Es el periodo de la comunicación verbal. Para él, la creación de un medio que no poseemos cuando nacemos es ya una tecnología. La aldea tribal es una aldea analfabeta y la podríamos ubicar desde el nacimiento del lenguaje, hace 30.000 años, hasta la aparición de la escritura, en el 3000 a.C. aproximadamente. En la aldea tribal, la única posibilidad de transmitir experiencias y acumularlas era haciéndolo en un espacio restringido, que estaba representado por la memoria del grupo, es decir, los hombres estaban sensorialmente integrados, a través de los sentidos. Los mensajes circulaban en vivo y en directo, codo a codo. 2. El estado de destribalización, el momento clave en el que se inicia un segundo estadio de la civilización es la creación de la escritura. La abstracción, la separación y distancia de los símbolos respecto de los objetos llevó a la civilización a un estado más racional y funcional. La exigencia de racionalización que determina la escritura produce un desarrollo especial de la vista, porque requiere una organización sistemática visual del conocimiento. La escritura alfabética, que puede ser considerada el primer medio capaz de recoger, conservar y transmitir las experiencias humanas, reduciendo la función de memorización de los individuos, el peso de los proverbios e incluso la autoridad de los ancianos, que hasta entonces eran los depositarios de la historia y la tradición. Con la escritura cambió nuestra manera de procesar información. Y la tercera etapa es el estado de retribalización. Supone una vuelta atrás y está marcada por la aparición de los medios tecnológicos en el ámbito de la comunicación. Los medios electrónicos redescubren las facultades eclipsadas por la cultura letrada. La radio, como extensión del oído, y la TV, como extensión de la vista, tienen la capacidad de romper los equilibrios naturales para restituir al individuo la totalidad de sus sensaciones. Por un lado, recrean el contacto oral inmediato, que fue típico de la vida arcaica comunitaria y tribal. Por otro lado, derriban las barreras estatales derivadas a su vez de los efectos de la escritura y dan cuerpo a los proyectos de mundialización de la cultura. Binomio hot-cool, medios fríos y calientes. Con respecto al binomio hot-cool, o medios fríos y calientes, abarca lo que yo llamaría competencias, es decir, los conocimientos y capacidades que uno tiene para poder decodificar el mensaje. ¿Viste cuando te dicen sos competente para tal cosa? Bueno, entran en juego si necesitas muchas competencias. Sería un medio cool, porque vos tenés que poner casi todo de sí. Y hot sería aquel medio en el cual no requiere de vos muchas competencias, que aportes tus conocimientos y capacidades. El teléfono es un medio frío, o un medio de definición baja, debido a que se da al oído una cantidad mezquina de datos, ya que es muy poca la información que brinda y mucha la que el oyente tiene que completar. Los medios cálidos son de poca o baja participación, mientras que los fríos son de alta participación para que el público los complete. Vamos a jugar un poco con los ejemplos. Imagina que solés ver una telenovela. Te vas de vacaciones, 15 días, un mes, volvés y a los 2 minutos te das cuenta de que un personaje se enganchó con otro, tal se vengó de tal cosa. Enseguida notás cómo está la situación.
te salteaste un montón de capítulos, pero lo pescaste enseguida. Entonces eso no requiere de vos muchas competencias, conocimientos, sino que enseguida con un pantallazo lo agarraste. Por lo tanto, ese sería un contenido hot en el sentido de McLuhan, no piense en otra cosa, porque requiere pocas competencias. Ahora, por ejemplo, este video me gustaría que fuera cool, que requiriese bastantes competencias para poder decodificarlo. De hecho, quienes siguen Idiotopía supongo que les gusta este tipo de videos. O sea, serían que están buscando videos cool. Ahora podremos hacer una vuelta de tuerca más. Esto que te voy a contar no es particularmente de McLuhan, sino que lo hacemos para pensar justamente como una especie de juego. McLuhan hasta este momento se está centrando en el emisor, en el mensaje, el contenido y en el canal. Es decir, está diciendo, este es un medio hot, cool, a partir de estos conceptos. ¿Qué pasaría si nosotros nos centráramos en el otro polo? En el del receptor. Uno, con cualquier mensaje, podría llegar a ser un receptor cool. Por ejemplo, ves un dibujito animado, infantil, y lo analizás a partir del contenido histórico, lo vinculás al contexto y a ciertas ideologías y demás. Entonces estás aplicando tus conceptos, tus conocimientos, tus capacidades para decodificar ese mensaje. Entonces, tu actitud como receptor sería cool, pese a que el mensaje, según diría McLuhan, sería hot. Lo podríamos llamar binomio hot-cool número 3 o de idiotopías. Pero te habrás dado cuenta que la fama de visionario no surgió por este concepto puntualmente, sino por este otro. La aldea global es un mundo que no tiene armonía necesariamente. Tiene extrema preocupación por los asuntos de los demás y mucho compromiso con la vida de los otros. A principios de los 60, McLuhan creyó que, a partir de los medios, el mundo se transformaría en una aldea global, cuando ni siquiera se pensaba en la creación de Internet. La idea de aldea global nace en McLuhan tras la observación de cómo los medios de comunicación, sobre todo a través de la llegada del satélite, habían sido capaces de superar cualquier distancia física, acercando a los habitantes de la Tierra, haciéndolos próximos, vecinos, convirtiendo la Tierra en una gran aldea global. Así, nosotros, los aldeanos, podemos conocer qué hacen, cómo viven, qué dicen los demás aldeanos. Un aldeano en Buenos Aires puede ver qué hace un aldeano en Barcelona o en Cancún, e incluso observarlo en tiempo real. En los 60, McLuhan había observado que la radio y la televisión se convertirían en las ventanas a través de las cuales nosotros miramos al mundo. Luego de él, con el surgimiento de la computadora, internet, las tablets, los celulares, esto se afianzó. Nosotros, estos equipos, estos aparatos, son nuestras ventanas hacia el mundo. Es decir, McLuhan anticipó la globalización, tanto en el aspecto que acabamos de decir como en los mercados, como en las costumbres, los modos de vida y en la comunicación. El llamarlo aldea en vez de pueblo o ciudad es parte de la gran capacidad visionaria de McLuhan. Su idea sobrepasa a la del ciudadano del mundo, alguien que asemejamos más a un viajero, un hombre de negocios, un hombre instruido, abierto, conocedor de diferentes culturas, un cosmopolita. Un aldeano del mundo tiene unas costumbres, comportamientos y sentimientos muy distintos, no necesariamente abierto, ni instruido, de hecho. En su aceptación peyorativa, la Real Academia Española califica al aldeano como alguien rudo, tosco. Y en este contexto se puede analizar la siguiente frase famosa de él. La televisión
es una ventana abierta al mundo. Ampliemos el concepto. Todos conocemos la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad, hasta esa escultura que está cerca de Wall Street de un toro que todos acarician. Entonces tendría razón McLuhan. La televisión es una ventana abierta al mundo, o internet si querés. Pero podríamos decirle, no Marshall, porque no hemos visto un pueblito de Sudáfrica o de alguna isla del Pacífico. Es decir, la televisión está mostrando solamente lo que le interesa al mercado. Al respecto, Umberto Eco, el semiólogo, escritor, etcétera, el polímata italiano, que murió hace unos 10 años, decía: la televisión es una ventana abierta a un mundo cerrado. Es decir, muestra lo que ella quiere. Sin embargo, lo de McLuhan no hay que desmerecerlo, porque a través de sus frases y de sus libros anticipó muchas de las cosas. Y además eran muy pensantes. Como por ejemplo, esta siguiente frase. Una vez que hayamos supeditado nuestros sentidos y sistemas nerviosos a la manipulación privada de quienes intentarán beneficiarse a través de nuestros ojos, oídos e impulsos, no nos quedará ningún derecho. En esa época, a la televisión le decían la caja boba. El smartphone no tiene estos apodos, por lo menos que yo sepa, o por lo menos no tan populares. Sin embargo, por ejemplo, algunos pensadores como Byung-Chul Han creen que nos están idiotizando, aún más que la tele. ¿Será así? Bueno, vecino de esta aldea global, vecino cool, espero que te hayas suscrito al canal y nos vemos en el próximo video.